Assalamu alaikum, bienvenidos al curso de idioma urdu. En este curso vamos a estudiar entonces este idioma llamado urdu, que se habla en el subcontinente asiático. El subcontinente asiático o subcontinente de la India incluye lo que era toda la antigua India, hoy ocupada por países como la India, Pakistán y Bangladesh. El idioma urdu apareció durante el gobierno musulmán en esta zona y es un idioma originario de la India mismo, de la India antigua, que viene de un antiguo idioma llamado sánscrito. El sánscrito es el idioma en el cual están las famosas mantras de la India y es el idioma en el que están las sagradas escrituras del hinduismo. Ahora bien, el urdu se caracteriza por tener muchos préstamos de otros idiomas, básicamente dos, del árabe y del persa o iraní. Esto es porque estos dos países o estas dos zonas es de donde vino el Islam hacia la India. Ambos son países musulmanes. Y estos préstamos se ven en el idioma, por ejemplo, en el saludo que dije al principio, y es la primera palabra que vamos a aprender en urdu, es Assalamu alaikum. ¿Sí? Podemos ver que este saludo viene del árabe, es el mismo saludo que se usa en todos los países musulmanes, y podemos recordar la palabra salam, que significa paz o integridad. Le agregamos una A al principio, una U al final, Assalamu alaikum, y significa la paz sea contigo, ¿no es cierto? Así que podemos ver entonces algo de cómo es el urdu. Tiene muchas palabras tomadas del árabe y también del persa o Irán, que es el país vecino a lo que es Pakistán y la India, y desde allí vino el Islam hacia la India. Allí se mezcló con los idiomas descendientes del sánscrito y se creó este nuevo idioma, el urdu, que es hablado hoy en día oficialmente en Pakistán, puesto que Pakistán es la parte de la India que se separó del resto para que vivan allí los musulmanes. Ahora bien, el urdu también se habla dentro de la India por la colectividad musulmana de la India, que incluye unos cuantos cientos de millones de personas. Así que el urdu se habla en Pakistán como idioma oficial, pero también se habla por una gran cantidad de la India, y también lo hablan, o lo hablaban especialmente antes, en Bangladesh, como un idioma relacionado con la cultura y la religión. Ahora bien, el urdu está muy emparentado con otro idioma, que es el hindi. En realidad se trata del mismo idioma, puesto que comparte exactamente la misma gramática y el mismo vocabulario prácticamente con el urdu. Sin embargo, este es considerado como un idioma diferente por un motivo que tiene que ver con la historia y la religión y la política. Cuando se separaron los musulmanes del resto de la India, su idioma comenzó a denominarse urdu, y el idioma que hablaban los hinduistas se llamó hindi, que, como dice el nombre, viene del hinduismo. Pero, como les digo, comparte básicamente el mismo vocabulario, de manera que los hablantes de urdu pueden entender a los de hindi y viceversa.
Una de las razones por las cuales se considera que son distintos idiomas, sin embargo, es porque tienen distinta escritura, distinto alfabeto. El hindi se escribe con el alfabeto tomado de los antiguos escritos hinduistas de miles de años, ¿no es cierto? Algo así, quizás lo hayan visto, mientras que el urdu se escribe con el alfabeto árabe o persa, es decir, el alfabeto en el que está en el Corán. Así que nuevamente vemos aquí algo de la religión. Entonces, los hablantes de urdu pueden entender perfectamente el hindi y viceversa, pero los hablantes de urdu no pueden leer el hindi y los de hindi no pueden leer el urdu, y esto es una de las razones por las que se los considera un idioma separado. Pero en el aspecto oral son básicamente lo mismo, y por eso todo aquel que estudie urdu en este curso va también a conocer el hindi, va a poder entender hindi, así que es una ventaja de estudiar urdu. Si sumamos los hablantes de urdu y de hindi, llegamos aproximadamente a los 500 millones de hablantes, que es aproximadamente la misma cantidad de los hablantes de español. Y así vemos que el urdu, o urdu barra hindi, como se lo conoce a veces, suele ser contado entre los idiomas más hablados del mundo, junto con el inglés, el chino mandarín, el español y el urdu. Así que al aprender urdu vamos a poder comunicarnos con una porción bastante importante de habitantes del planeta que viven, como dijimos, allí en esta zona del subcontinente indio. Y por respecto algo más respecto al vocabulario, dijimos que hay diferencias, algunas palabras. Esto no significa que sean idiomas diferentes, nuevamente, ya que, por ejemplo, entre el español hablado en España y el español hablado en Argentina, muchas veces tenemos diferencias de vocabulario. Nosotros, por ejemplo, decimos chauchas, los españoles dicen judías, pero salvo estas diferencias específicas de vocabulario, el resto del idioma es el mismo. Y lo mismo ocurre entre el urdu y el hindi. Tienen pequeñas diferencias de vocabulario. Una de ellas, por ejemplo, es en el saludo. En urdu el saludo es Assalamu alaikum, el saludo musulmán. En hindi el saludo es Namaste, se hace con las manos puestas delante, es un saludo que viene del hinduismo, y allí vemos, por ejemplo, cómo estos dos idiomas, que básicamente son el mismo con distinto nombre y distinto alfabeto, tienen diferencias en el vocabulario, nuevamente relacionadas a la religión. Assalamu alaikum es el saludo musulmán, Namaste es un saludo relacionado al hinduismo. Y así el resto del vocabulario, los nombres propios, por ejemplo, los nombres propios de los hindi parlantes son idiomas que vienen de la India, los nombres propios de los urdu parlantes son nombres árabes que vienen del Corán, y así los nombres de las ciudades y también los nombres de los objetos. Al separarse, los musulmanes que hablaban urdu del resto de la India, que hablaba hindi, los hablantes de hindi intentaron eliminar de su vocabulario la mayor cantidad de palabras del árabe o del persa, y los hablantes de urdu intentaron eliminar de su vocabulario la mayor cantidad de palabras que fueran directamente del sánscrito, si podían usar una que venía del árabe o el persa. Así que vemos que en las diferencias entre estos dos idiomas pues tienen mucho que ver, como habíamos dicho otra vez, la religión y el nacionalismo. Si ustedes visitan alguno de esos países, entonces van a escuchar generalmente que son considerados dos idiomas distintos, y así lo son también por los manuales y los libros, ya que uno compra un manual para estudiar urdu o uno compra un manual para estudiar hindi, especialmente por el diferente alfabeto. Pero bueno, nosotros vamos a estudiar en este curso urdu. Espero que hayan comprendido la introducción, que les haya gustado. Desde ya muchas gracias
Shukriya Khuda Hafiz.